Bueno, el foro de hoy va a tratar sobre esclerosis múltiple. Los integrantes de este grupo es Sara Caal, Yamiletz Molina, Oliver Gramajo y Sergio Morales. Las reglas del foro son: como primer punto, utilizar un lenguaje apropiado. El segundo punto es ser muy claro y preciso. Tercer punto, debes explicar tu opinión, es decir, justificar y argumentarla. Cuarto punto, reconocer y respetar la diversidad de opiniones. Otro punto es: los comentarios deben de ser veraces y verificables. Por último, se debe respetar el tiempo dado por el moderador, en este caso, 4 minutos. Los puntos a tocar en el foro son los síntomas, diagnóstico, el cómo actuar, consejos y tipos de esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Esta enfermedad no es tan conocida aquí en América Latina, probablemente porque no tiene una incidencia mayor como en otros lados del mundo, como puede ser en Europa o Norteamérica. Sin embargo, es de sumamente importancia saber de esta enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal. Este puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora, o sea, la mielina. Esta recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar un deterioro o daño permanente a los nervios. Como primer punto tenemos los síntomas. El primero a hablar va a ser Oliver Gramajo. Los síntomas y signos que se presentan en la esclerosis múltiple pueden variar dependiendo de cada persona. Por tal motivo se conoce a la esclerosis múltiple como la enfermedad de mil caras, debido a que una persona puede presentar un síntoma distinto a otro, puede comenzar en distintas partes del cuerpo. Dentro de los síntomas y signos podemos encontrar varias clasificaciones. Entre ellas podemos mencionar una de las principales como a nivel del sistema nervioso central, la cual va a tener 4 síntomas y signos. Se puede presentar fatiga, que es un paciente que está cansado. También depresión, que son periodos largos de tristeza. Deterioro cognitivo, que ya las actividades cotidianas que realiza el cerebro a nivel del sistema nervioso no son las mismas como las haría una persona que no tenga esclerosis múltiple. Y también la inestabilidad emocional, puede alternar en periodos de alegría y periodos de tristeza. También está otra clasificación que es la visual. En ella hay 3 síntomas característicos: está el nistagmo, la neuritis óptica y la diplopia. En el nistagmo van a ser los movimientos oculares que van a ocurrir involuntariamente. La neuritis óptica va a ser la inflamación del nervio óptico y la diplopia va a ser la visión doble de los objetos. El segundo participante en dar su opinión va a ser Yamiletz Molina. Bueno, entre los síntomas también podemos encontrar lo que es el habla, o también denominada disartría, que es común en la esclerosis múltiple. La disartría, más que todo, es la consecuencia de la debilidad o el lentecimiento, incoordinación y alteración del tono muscular de la musculatura respiratoria, laringea y articulatoria. Por ejemplo, las personas con disartría pueden presentar articulación imprecisa, alteraciones de voz y a menudo se expresan utilizando frases cortas. Además, la disartría suele estar bastante relacionada con las dificultades para tragar, o también denominada disfagia, ya que la afección muscular de los órganos bucofonatorios compromete tanto el habla como la función masticatoria y la deglución. También encontramos los principales síntomas de esta disartría, o también denominada alteración del habla, las cuales son la articulación imprecisa de los diferentes fonemas, las anormalidades en la voz, como lo puede ser la voz ronca, una voz soplada forzada, o también hablar con un tono bajo. También encontramos las anormalidades en la melodía del habla, como el lentecimiento o excesiva velocidad al hablar, con pocas o demasiadas variaciones en el tono o en el volumen. Otro síntoma común es el músculo esquelético.
La pérdida de fuerza puede ser poco intensa, manifestándose inicialmente solo con el esfuerzo o en condiciones de aumento de temperatura ambiental. En otros pacientes, la debilidad motora puede ser intensa, impidiendo la deambulación. El déficit motor es muy frecuente y se caracteriza por pérdida de fuerza en uno o más miembros. En la exploración se aprecian paresias o parálisis francas, la hiperflexia muscular profunda, la ausencia de reflejos cutáneos abdominales y también el signo de Babinski. Y por último, otro síntoma que es la sensación. La alteración de la sensibilidad es un síntoma de inicio muy frecuente, en el cual consiste en la aparición de sensaciones de hormigueo, o también denominadas parestesias, o disestesias o acorchamiento de uno o más miembros o del tronco. Sugestivas de afección del haz espinotalámico, así como también la sensación de la banda constrictiva en el tronco o los miembros, indicando afección de los cordones posteriores. También podemos encontrar que en la exploración se pueden apreciar hipoestesias táctil, térmica y dolorosa, o también la disminución de la sensibilidad profunda, posicional y vibratoria, así como signo de romper como frecuencia positiva. Como tercer participante será Sara Cabal. Otros síntomas que se pueden presentar en la esclerosis múltiple puede afectar el intestino, el sistema urinario y la garganta. Los síntomas intestinales pueden ser el resultado de la degradación de mielina y de fibras nerviosas. Esto va a provocar un desequilibrio en la señal que se transmite en las neuronas motoras. Estas conducen impulsos nerviosos del cerebro hasta la médula espinal y estas se van a conducir hasta los músculos intestinales. Y como resultado de este desequilibrio vamos a observar síntomas como estreñimiento, diarrea y la incontinencia urinaria. El estreñimiento va a venir por la debilidad de los músculos abdominales o por la espasticidad, que es la rigidez de los músculos pélvicos, y esto va a causar el estreñimiento. En la diarrea vamos a encontrar que es debido a un exceso de motilidad gástrica, es decir, que va a ser lo opuesto al estreñimiento. Y la incontinencia urinaria va a ser causada por la alteración de los impulsos nerviosos que controlan los esfínteres. En el sistema urinario vamos a encontrar síntomas que ocurren de manera diferente en cada persona, pero se divide y clasifica en 3 tipos de síndromes, que puede ser el síndrome obstructivo, el síndrome irritativo y el síndrome mixto. El síndrome obstructivo se va a dar cuando hay un aumento de la presión en el esfínter y va a venir la vejiga, se va a bloquear al vaciarse. Esto va a producir dolor al orinar, goteo después de orinar, necesidad de tener que levantarse varias veces por la noche a orinar, nicturia, y la sensación de retención de la orina, como que si no se pudiera vaciar totalmente la vejiga. En el síndrome irritativo vamos a encontrar la incontinencia urinaria y el aumento de la frecuencia urinaria. En el síndrome mixto vamos a tener la combinación de los otros dos síntomas anteriores, de los otros dos síndromes, anteriores, el síndrome obstructivo y el irritativo. Y en cuanto a los síntomas de la garganta, pueden presentarse porque van a afectar la parte del tronco encefálico. Se van a presentar en signos como atragantarse cuando se come, sensación de que la comida se queda atorada en la garganta, va a afectar a los pulmones. Esto no se sabe la causa exacta, pero muchas veces también puede producir deshidratación y desnutrición porque muchas veces la comida no pasa más allá de la garganta y no llega al estómago, entonces no se procesan los nutrientes. Como segundo punto tenemos factores de riesgo. El participante a comenzar será Oliver Gramajo. Los factores de riesgo van a aumentar la incidencia de cómo la enfermedad nos va a afectar si contraemos la enfermedad de esclerosis múltiple. Los factores de riesgo son variados
entre los cuales se pueden mencionar el, el sexo masculino y femenino, en el cual en la esclerosis múltiple el sexo femenino tiene una gran capacidad de presentar más esta enfermedad de esclerosis múltiple, una incidencia mucho más alta que la del sexo masculino. También está el consumo del tabaco, que si bien puede también inducir a que la esclerosis múltiple se desarrolle, luego de que la esclerosis múltiple sea diagnosticada y si una persona sigue consumiendo tabaco a pesar de los grandes riesgos que corre, ya por el simple hecho del daño que ocasiona al cuerpo, también puede empeorar aún más la enfermedad de la esclerosis múltiple. Como segundo participante será Sara Kahl. Otros factores de riesgo que pueden presentarse para la esclerosis múltiple pueden ser las infecciones virales, y esto se ha comprobado a través de estudios epidemiológicos que la enfermedad de Epstein-Barr está asociada con la esclerosis múltiple por presentar mononucleosis. Y también vamos a encontrar como otro factor de riesgo los antecedentes familiares, que, bueno, la esclerosis múltiple no es hereditaria, pero tiene cierta incidencia para contraer la enfermedad por una persona si tiene alguna predisposición genética, más que todo si es de padre e hijo. Y esto da una incidencia de 1 a 1000 cada 1000 personas. Como tercer participante, Yamilet Molina. También dentro de los factores de riesgo podemos encontrar la latitud, que la latitud consiste en que esta enfermedad, que es la esclerosis múltiple, es más frecuente en la región norte. Y un ejemplo de ellos puede ser el centro de Europa. Y además, en cuanto a la latitud, podemos decir que esto se cree que es por la exposición de vitamina D, y la cual, como bien sabemos, es la exposición solar. Y también se sabe que en la exposición de vitamina D es un factor de riesgo, pero el cual no se sabe con certeza. Como tercer punto está el diagnóstico. El primer participante en pasar es Oliver Gramajo. Para el diagnóstico se debe de comenzar con el diagnóstico por diseminación en tiempo y espacio. Cuando hablamos de diseminación en tiempo se refiere a la ocurrencia que va a presentarse cada síntoma, ya sea por día, semana, mes o años. También por la diseminación en espacio, que como ya se ha mencionado, dependiendo de la frecuencia con la que se presenten los síntomas, así se va a ir expandiendo en diferentes zonas del cuerpo. También luego de realizar este diagnóstico de saber qué tan avanzada está la enfermedad en el paciente, nos vamos a la historia clínica, por lo cual se debe realizar una buena anamnesis, la cual nos va a ayudar a saber cómo ocurrió la enfermedad, cuáles fueron los primeros síntomas, si el paciente está utilizando algún tratamiento tradicional para controlar un poco los síntomas que ha estado presentando. Como segundo participante está Yamilet Molina. También dentro del diagnóstico podemos encontrar la resonancia magnética y el líquido cerebroespinal. En cuanto a la resonancia magnética, es una de las pruebas principales que se llevan a cabo para determinar el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Esta prueba facilita obtener de forma no invasiva imágenes muy precisas del cerebro que permiten detectar placas o cicatrices que podrían estar causadas por la enfermedad. La realización de la resonancia magnética ha supuesto un avance clave en el diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa. La resonancia magnética es una prueba de imagen que permite obtener información detallada sobre la estructura del cerebro, la médula espinal y otras partes del cuerpo. También, a diferencia de los rayos X o de la tomografía computarizada, no emite ninguna radiación.
Hoy en día se considera como la técnica más sensible y más minuciosa para diagnosticar la esclerosis múltiple y para monitorizar su evolución. Si bien la resonancia magnética mide el contenido de agua de los tejidos del cuerpo humano, gracias a la aplicación de estos campos magnéticos. Y de forma muy breve, la aplicación de campos magnéticos genera movimiento y cambios de señal en los protones de hidrógeno, que es el principal componente del agua. Esta señal es recogida por el aparato de la resonancia magnética y un programa transformará esta señal en imágenes. Las personas afectadas por esclerosis múltiple presentan áreas donde la mielina ha sido dañada y se producirá una señal y que por lo tanto una imagen diferente en cada caso. En cuanto a sus utilidades de esta resonancia magnética, sabemos que, como les mencionaba anteriormente, que es la técnica más sensible para detectar la presencia de lesiones de características inflamatorias desmielinizantes del sistema nervioso central que abarca el cerebro y la médula espinal. De hecho, el uso de la resonancia magnética cerebral permite que actualmente el diagnóstico de la esclerosis múltiple sea mucho más precoz. Luego encontramos lo que es el líquido cerebroespinal. El líquido cerebroespinal es extraído mediante una punción lumbar, que examina con el fin de detectar los niveles de ciertas proteínas del sistema inmunológico y la presencia de anticuerpos llamados bandas oligoclonales. Estas bandas indican una respuesta inmune en el sistema nervioso central y se encuentran en el fluido cerebroespinal del 90 al 95% de las personas con esclerosis múltiple. Y sin embargo, también están presentes en otras enfermedades y por consiguiente, estas bandas oligoclonales de por sí no pueden considerarse como una prueba definitiva a la existencia de la esclerosis múltiple. Y como sabemos, no existe ningún marcador bioquímico específico asociado a la esclerosis múltiple que se pueda detectar en un análisis de sangre. Sin embargo, estos análisis sí sirven para descartar de forma positiva otras causas de sistemas neurológicos similares. Como tercer participante, Sara Kahl. Bueno, en la esclerosis múltiple existen diversas cantidades de síntomas y signos que se pueden producir y es por eso que es importante que el médico dé un buen diagnóstico para realizar un tratamiento adecuado acorde a la enfermedad. En el caso de la esclerosis múltiple puede ser confundido por algunas otras patologías y es importante realizar un criterio de exclusión, que es una forma de diagnóstico también, y este consiste como que en realizar varias pruebas de laboratorio para confirmar la presencia de esclerosis múltiple en una persona, ya que algunos otros síntomas pueden ser confundidos. Estos exámenes pueden ser análisis de sangre, y entre otros, para verificar que sea conciso el diagnóstico y que sea correcto el diagnóstico de esclerosis múltiple. Por otro lado, también existe otra forma de diagnosticar esclerosis múltiple por medio de unos criterios denominados criterios de McDonald, que es un método eficaz para determinar si se ha producido daño en el sistema nervioso central a causa de la esclerosis múltiple. Estos criterios están en un cuadro y el médico debe determinar el tiempo y la cantidad de síntomas que el paciente tiene. Entonces, este va a ser una ficha y por medio de eso va a determinar si cumple con los criterios de McDonald para determinar si tiene esclerosis múltiple. En realidad, los criterios de McDonald son un sistema que mezcla todos los protocolos de diagnóstico para determinar si una persona tiene esclerosis múltiple. Como cuarto punto, el cómo actuar. El primer participante en pasar, Sara Kahl. Bueno, existen varias formas de contrarrestar las discapacidades que genera la esclerosis múltiple. Esta enfermedad no tiene cura, pero pueden realizarse medidas que contrarresten los signos y síntomas que aparecen al aparecer la enfermedad. Me gustaría empezar mencionando las medidas de rehabilitación que consisten en ejercicios físicos que ayudan a controlar
la espasticidad de los músculos, que es la rigidez de estos, y esto se da mediante ejercicios de fisioterapia que consisten básicamente en posturas estáticas, ejercicios de potenciación y estiramientos. Estas prácticas tienen como objetivo normalizar el tono muscular y va a ayudar a prevenir las diferentes complicaciones que se derivan de la espasticidad, que pueden ser el acortamiento del músculo y dolor muscular. Como segundo participante, Yamilet Molina. Ahora vamos a verlo desde el punto psicológico. Al momento de hacer este tipo de intervenciones, en el caso de, vamos a tratar del punto de vista psicológico, la intervención psicológica frecuentemente utilizada es la terapia breve, la cual consiste en el modelo de intervención en crisis. Y al momento de que esta persona que contiene la enfermedad de la esclerosis múltiple entre en un tipo de crisis, las primeras personas que van a estar con este paciente va a ser la familia, ya que la familia es el pilar de todo esto. Y entonces tenemos que tratar a esta persona, ya que los familiares pueden reaccionar de diferente manera, ya que muchos lo van a tomar como algo normal. Otro factor que puede influir también es que los familiares lo agarran como un sentimiento de amenaza por la pérdida del equilibrio familiar y ante las presiones internas, lo que se vive como agresión desde la propia enfermedad y las implicaciones sociales y laborales que lleva consigo. Es por eso que debe ser muy importante también tratar a los familiares sobre este tipo de enfermedad y hacerlos ¿cómo les podría decir? Deben informarse para poder tratar a esta persona. Como tercer participante, Oliver Gramajo. En el tratamiento también es importante mencionar lo farmacológico, que se basa más que todo en la medicina convencional. Aquí podemos tener diversos tratamientos para los síntomas que se presenten. No se pueden utilizar tratamientos que están designados para un síntoma para otro. No, por ejemplo, en los síntomas del dolor, no se van a utilizar los antidepresores para tratar la fatiga si eso está presentando el paciente. En ese caso debería usarse la antihistamina y eh, para la espasticidad es importante mencionar que esta afecta empezando con dolor y después disfunción del intestino y de la vejiga, por lo que es importante el tratamiento de esta con el baclofen. Como quinto punto, consejo. El primer participante en pasar, Yamilet Molina. En cuanto a los consejos, es muy importante que el paciente de la esclerosis múltiple lo sepa. Uno, que debe ser adoptar una actitud optimista ante la vida, porque ya que las personas con esclerosis múltiple tienen dos opciones: languidecer, que este es un sinónimo de cansarse, y morirse de pena, lamentando su mala suerte, o hacer todo lo que esté en sus manos para combatir la enfermedad, ayudarse a sí mismos y llevar una vida más feliz. También, como consejo, es que se deben aceptar aquello que no podemos cambiar. No llevaremos mejor con la esclerosis múltiple, ya que debemos aceptar que ahora en adelante será nuestra compañera de viaje. Y por último, debemos llevar una vida lo más saludable posible. Además de alimentarnos de una forma equilibrada y sana, evitaremos consumir tabaco y alcohol porque pueden empeorar la enfermedad y causar nuevos síntomas que se añadirán, a los propios de la esclerosis múltiple. Como segundo participante, Sara Cal. Bueno, yo creo que uno de los consejos importantes
para controlar la esclerosis múltiple es llevar una vida activa, que la persona que ya haya sido diagnosticada con esclerosis múltiple realice ejercicio físico, pero que no se exceda, solamente es para mantener su forma y también como que descansar el tiempo que necesita, porque una persona con esclerosis múltiple tiene uno de los principales síntomas, que es sentirse demasiado cansado todo el tiempo. Entonces, el ejercicio físico también entraría como una medida de rehabilitación, que era lo que hablábamos anteriormente, y creo que es muy importante que no se exceda y que lleve control de su vida. También que la persona establezca sus prioridades y con tal de que no gaste sus energías en tareas que son innecesarias o que no son importantes. La persona con esclerosis múltiple tiene que tratar de reservar energía para las actividades que realmente tiene que hacer en su día a día. Y como un tercer consejo también sería organizarse bien, llevar su vida más tranquila. Si bien una persona con esclerosis múltiple va a tener varias discapacidades, entonces debe estar en su vida ordenada, tratar de no cansarse tanto e intentar también la forma de buscar tareas más simples o de que para la persona también sean más simples. También sería mantener la calma en cuanto reciba el diagnóstico, porque muchas personas podrían caer al estado mental de depresión y pues esto no les va a ayudar a mejorar su enfermedad, sino que solamente la va a empeorar, y confiar en su doctor que le ha dado el diagnóstico y seguir todos sus pasos al pie de la letra. Como tercer participante, Oliver Gramajo. Otros consejos muy importantes está en mantener el equilibrio entre lo laboral y lo familiar. Esto con el principal objetivo de no despertar el estrés en la persona que tenga esclerosis múltiple, porque el estrés es uno de los síntomas mucho más conocidos y que afectan más a una persona que tenga esta enfermedad, por lo que es importante que se divida el tiempo que se le dedica a la familia, es decir, que cuando ya esté fuera de lo laboral, que ya no conteste llamadas, que ya no toque temas del trabajo, para llevar un control y que no le estrese lo laboral. De igual manera en lo laboral, no preocuparse por cosas que estén ocurriendo en su entorno familiar, y mucho más si este paciente es un padre de familia, una madre de familia, que incluso tienen muchas más responsabilidades que cualquier otro miembro dentro de la misma familia. Otro consejo también es dormir las horas necesarias. Siempre es recomendable en cualquier enfermedad, en cualquier actividad que se realice, dormir las horas necesarias. Esto con el fin de evitar el deterioro cognitivo, que es otra de los síntomas que afectan a la esclerosis múltiple. Al descansar también se gana mucha energía. Como ya se ha mencionado, que la energía es muy importante en un paciente que tenga esclerosis múltiple. Y también otro consejo es no dudar en pedir ayuda. Si una persona con esclerosis múltiple necesita apoyo, puede ir a que un chequeo médico y que reciba apoyo de organizaciones que estén tratando la esclerosis múltiple, ya que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy difícil de encontrar, no es tan común como otras enfermedades, por lo que sí requiere que las personas siempre estén dentro de organizaciones para que puedan recibir el apoyo de las indicaciones que se deben tomar durante toda esta enfermedad. Como, como sexto y último punto, tipos de esclerosis múltiple. Como primer participante en dar su opinión, Sara Kahl. Bueno, existen 4 tipos de esclerosis múltiple. Voy a tocar la primera, que es la residuante remitente, que es la más común, que la padece el 80% de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple. Y esta consiste, como vemos en la gráfica,
que al transcurrir el tiempo, la discapacidad de la persona va a tener diferentes ataques de síntomas que van a prevalecer por más de 24 horas y esta discapacidad va a venir en picos, pero nunca va a elevar su discapacidad, sino que se va a mantener constante. Es por eso que es remitente. Y también voy a tocar el de la esclerosis múltiple primaria progresiva, que es una de las que menos padece, que es el 10% de la población. En este tipo de esclerosis múltiple no se ven tipos de discapacidad. Bueno, la discapacidad va creciendo conforme el tiempo, pero no se ven los síntomas que van a ser remitentes, sino que simplemente van a ir en aumento conforme pase el tiempo hasta que la persona empeore hasta su punto máximo de la enfermedad, tal y como se ve en la gráfica. Esta enfermedad es muy rara y se da más que todo en las personas jóvenes. Como segundo participante, Yamilet Molina. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es este tipo de esclerosis múltiple, que es la secundaria progresiva. Este tipo de esclerosis múltiple secundaria progresiva es considerada una evolución de la esclerosis múltiple remitente que comentó la compañera anteriormente. Se sabe que entre un 30 y un 50% de los afectados de esclerosis múltiple remitente desarrollan la forma secundaria progresiva al cabo de unos 10 años del primer diagnóstico de esclerosis múltiple remitente. Dependiendo de la edad del diagnóstico, esto suele suponer que la esclerosis múltiple secundaria progresiva puede aparecer entre los 35 y 45 años. Si bien la característica principal de la esclerosis múltiple secundaria progresiva es que los síntomas de la enfermedad empeoran en los periodos en los que no hay brotes, es decir, la discapacidad avanza mayoritariamente en los brotes, pero también en los periodos de estabilidad. En la actualidad, como bien sabemos, no existe ningún mecanismo para pronosticar cómo avanzará la forma secundaria progresiva de la esclerosis múltiple. Resulta especialmente difícil de predecir a qué velocidad avanzará la enfermedad, ya que las remisiones son mínimas y los síntomas pueden empeorar incluso en periodos sin brotes. Como tercer y último participante, Oliver Gramajo. Otro tipo de esclerosis múltiple es la esclerosis múltiple progresiva recidivante. Ya la esclerosis múltiple es una enfermedad muy poco común, que igual no se da en todas las regiones del mundo, por lo que este tipo es mucho menos, en menor porcentaje que la esclerosis múltiple recidivante y remitente, la primaria progresiva o la secundaria progresiva. Esta se va a dar en menor porcentaje y se va a caracterizar porque eh, la prolongación para que llegue un nuevo ataque o síntoma va a tardar mucho más tiempo en que vuelva a suceder, por lo que si en otro tipo de esclerosis múltiple se da en unos días o unos meses, la esclerosis múltiple progresiva recidivante puede darse incluso hasta años hasta que haya otro nuevo síntoma, por lo que su característica es esa, su tardía aparición de un nuevo síntoma después de que ya se ha presentado la esclerosis múltiple. Muchas gracias. Hemos llegado al fin del foro. Esperamos que hayamos aclarado algunas dudas sobre lo que es la esclerosis múltiple, sus síntomas, los factores de riesgo, el diagnóstico, el cómo podemos actuar y que les sirvan los consejos dados en este foro. Muchas gracias.